Perdón, ya está. El siguiente ya está es la hoja. Ahora, ¿qué es el derecho especial de giro? Este es un activo de reserva internacional que se ha creado en 1969 por la FMI, que sirve para complementar las reservas oficiales de los países miembros. En marzo del 2016 se crearon, o bueno, se había creado y asignado a los países miembros 204.100 millones, equivalentes a unos 285 millones de dólares. Ahora, el valor de la DG se basa en una cesta de cinco monedas principales, que es el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Por otro lado, vemos las operaciones pasivas que representan la base de la economía de todas las instituciones de crédito moderno, que no podrían concebirse sin un amplio capital ajeno de manejo. La captación de este capital ajeno está sujeta a varias reglamentaciones detalladas en la Ley 393 y el Decreto Supremo 2055 y el Decreto Supremo 1841 para cajas de ahorro de depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes. Siguiente, licenciado. El nivel de la tasa. Eh, Se refiere a que la tasa de interés general y la fórmula de diversas consideraciones acerca de las aplicadas a los depósitos tienen diferentes factores. Según la Ley 393 del Decreto Supremo 2055, luego está el grado de disponibilidad de los fondos depositados, la ley de la oferta y de la demanda y la tasa de inflación, entre otros. Siguiente, licenciado. En las modalidades tenemos el pago de los intereses que puede hacerse de forma adelantada o vencida. Esto es al efectuarse el depósito o la extracción. En caso de que no haya una fecha fija, se fija una fecha especial para la liquidación de los intereses. En cuanto al cálculo, responde el concepto de intereses, de interés simple y de interés compuesto. En las comisiones, se constituye una fuente de ingresos para el banco según el movimiento de la cuenta. Siguiente, licenciado. En la clasificación de operaciones pasivas, tenemos las obligaciones pasivas con costo, que son las obligaciones pasivas que afectan en un sentido negativo a la situación patrimonial de una entidad financiera, que son de 21 obligaciones con el público, o perdón, 210 obligaciones con el público, de las 220 obligaciones con instituciones fiscales, 230 obligaciones con los bancos y las entidades de financiamiento, 260 títulos y valores en circulación, 270 obligaciones subordinadas y 280 obligaciones con empresas con participación estatal. Siguiente, licenciado. Obligaciones pasivas sin costo. Las obligaciones son las obligaciones que sirven para registrar las acreencias de terceros y personal de la institución, que no representan pasivos financieros para las entidades financieras, como um, otras cuentas por pagar y las previsiones. Siguiente, licenciado. Las obligaciones, siguiente, licenciado. Hasta ahí nomás es, John. Ay, perdón, licenciado, eso sería todo entonces. Eso es todo. Sí, licenciado. Ya voy a valorar tu valentía por haber defendido a tu grupo. Gracias, licenciado. Bien, señores, básicamente en este punto estamos viendo las diferentes obligaciones pasivas
que se realizan dentro de una entidad financiera, la forma de constitución, ¿sí? Que tiene que ver con el aporte mínimo que deben realizar los socios. Y pues esto con el fin de poder tener un colchón bastante amplio para iniciar sus operaciones. Nosotros sabemos que principalmente se utilizan un capital ajeno, estamos hablando de la captación de eh, diferentes personas que deciden ahorrar su dinero en una entidad financiera, ¿no? Esa es la principal fuente de captación para luego poder colocar estos fondos, ¿no? Sin embargo, está establecido en la Ley de Servicios Financieros de que las entidades deben hacer un importe bastante amplio, ¿no? Han visto ahí que se manejaba los DEX porque actualmente se manejan en UFBs, ¿sí? Anterior a la ley 693 de servicios financieros, sí se manejaba esos DEX, ¿no? Que no era más que la fusión de las monedas más potentes del mundo, ¿no? Está ahí el euro, la libra esterlina, el dólar, el yuan. Entonces, a partir de la ley de servicios financieros, pues sí, corresponde utilizar los parámetros en UFBs. Posteriormente vemos de que se requiere o podemos ver la clasificación de las obligaciones pasivas en dos importantes grupos, las que son con costo y sin costo. Las que son con costo, señores, se refiere básicamente a aquel interés que el banco le debe pagar a la persona por el hecho de depositar su confianza, su dinero en la entidad financiera, ¿no? Entonces, ese es interés que se nos cancela a nosotros por el simple hecho de colocar nuestro dinero en una entidad financiera. Hay de todo tipo, ¿no? Tendremos desde caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo y otros tipos de tratamientos que son más específicos, ¿no? También hay obligaciones entre bancos, ¿no? Cuando un banco le presta a otro para poder solventar sus actividades. Existen otras obligaciones pasivas, pero sin costo. ¿Qué quiere decir? Que no representan un costo para la entidad financiera. Tales son, por ejemplo, los proveedores de servicios, los proveedores de bienes, las previsiones que se realizan por cualquier tipo de relación laboral, por ejemplo, las indemnizaciones, los aguinaldos. Ese no tiene un costo adicional. Me refiero a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son previsiones que se generan por el simple hecho de operar la empresa, ¿no? Entonces, si bien representan un costo, analizando el gasto, eh, el costo adicional no existe porque no se paga un interés, ¿no? El banco no le va a pagar un interés adicional a su empleado, no va a pagar un interés adicional a su proveedor de bienes o de servicios. Entonces, en ese sentido, se denominan obligaciones pasivas sin costo. ¿Está bien? Bien, señores. Pero es que si lo termina. Pasemos al grupo 3. Me acaba de mandar. A ver, aquí está. Proceso contable, obligaciones contables, grupo 3. Bien, ahí estamos. Y ahora sí, grupo 3 puede iniciar. Buenas noches, licenciado, ¿se escucha? Sí, sí, ¿se te escucha bien? Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Esta noche les voy a explicar las obligaciones con el público. Siguiente, licen, por favor. Ya. Las obligaciones con el público.
Es el dinero de las personas naturales o jurídicas donde el depositante, o sea, el cliente, transfiere sus fondos a la entidad financiera que se constituye en depositario. Se puede decir que, por un ejemplo, yo soy el banco, viene un cliente y quiere abrir una caja de ahorro o un DPF. En el momento en que la persona pone su dinero en el banco, ya es una obligación para nosotros como banco eh, cuidar su dinero. De la misma manera tenemos que devolver el dinero al cliente en el plazo establecido, ya que sea por el contrato que se haya fijado. O si es cuenta corriente, el dinero debe estar ahí para que el cliente, en el momento en que lo necesite, pueda retirarlo. Siguiente lista, por favor. Las obligaciones son depósitos. Eso se refiere a que como banco tenemos que priorizar los depósitos de los clientes. Tenemos que ver eh, más por la atención al cliente, tratar de que venga y haga sus depósitos en el banco, porque como sabrán, los depósitos, a través de los depósitos, cuentas corrientes de PFs, el banco hace las captaciones, hace los créditos y todo su movimiento que hace el banco a través de los DPFs y cuentas corrientes. Entonces, es lo que más prioriza el banco, los DPFs, cuentas corrientes. A eso se refiere. Siguiente, Elisa, por favor. Las obligaciones. Primero tendríamos, si alguien efectúa un depósito, es nuestra prioridad. El banco tiene que priorizar, como decía antes, eh, las cuentas corrientes que hay de los clientes, ¿no? Las cuentas corrientes, los DPFs, tiene que priorizar y ver por el cliente más que todo, porque es la fuente principal del banco para dar créditos. En segundo, tendríamos que debe traer nombre del titular o titulares. Eso ya se ve mediante el contrato. El banco, mediante el contrato, tiene que poner el nombre de titular o titulares si es en caso de una empresa o sociedad. Como son sociedad, puede tener titulares. Pero eso es muy necesario para que no haya malentendidos, porque a nombre del titular va a estar la cuenta. Entonces, esa persona, el titular, puede retirar o depositar dinero en la cuenta. Entonces, es muy importante. En el tercer caso, tendríamos que debe poner qué tipo de operación corresponde. Eso se especifica en el contrato igual. Al momento de hacer el contrato, te dicen a qué tipo de operación corresponde esa cuenta que estás aperturando. Si es una unipersonal o si es una sociedad o es una persona natural simplemente. Si es natural, entonces solo correspondería hacer retiros o depósitos a la cuenta. Ese es mayormente el movimiento que hace una persona natural. Ya si es una sociedad, entonces hacen más movimientos. Como es una empresa, por tanto, manejan montos más grandes y hacen otros movimientos, como sean retiros, traslados, o no sé cómo se les diga, perdón, eh, de banco a banco o también usan los cheques, entonces es un movimiento más amplio. Y a un unipersonal también es un movimiento más amplio, pero no tanto como de la sociedad. Todos estos datos ayudan al banco a que pueda tener un correcto movimiento de las cuentas corrientes o DPFs de los clientes. Siguiente, Alison, por favor. Apertura titular. Si es una persona física y capaz, el banco habrá de tomar los recaudados para comprobar la identidad y capacidad del individuo y registrar sus datos. Eso es más a una persona natural, como les decía. En el contrato especifica, ¿no? Los requisitos igual no son muchos. Para una persona natural es carnet de identidad, factura de luz o de agua donde vives. Eh, hacen la revisión de firmas, hacen el contrato y es algo muy simple para aperturar su cuenta. Ya si el titular es una persona jurídica, es más documentación. A continuación les voy a leer los requisitos para si son personas jurídicas. Por ejemplo, tiene que tener escritura de constitución social o documento que acredite la personalidad jurídica. También tiene que estar registrado en Funta Empresa. Luego también tiene que tener documento de identificación de los apoderados o representantes, formulario de apertura de cuenta corriente, poderes de administración inscritos en el registro de comercio de Bolivia
y otra documentación que piden los bancos. Como sabrán, en diferentes bancos varían los requisitos. En el tercero sería la cuenta puede ser abierta por el propio titular o por terceros, a su nombre o de los ausentes o incapaces como enfermos mentales o menores. Esto sería mi parte, Lisa. Gracias. Muy bien, gracias. Siguiente. Buenas noches, Lisa. A mí me toca movimiento. Buenas noches. Ya el movimiento de cuenta está condicionado por el tipo de depósito. Puede tener lugar al depósito de fondos, reconocimiento de interés a favor del cliente, las transferencias de otras cuentas y estas anotaciones se notan en el haber. Retiro de fondos, el cobro de comisiones por el banco, 6. Las transferencias de otras cuentas y se anota en el debe. La diferencia es el saldo por lo general acreedor favorable al cliente. Siguiente. Dice. En cuanto a la dificultad de mover la cuenta En cuanto a la dificultad de mover la cuenta, más exactamente de retirar fondos, le corresponde exclusivamente al titular. Cuando hay dos o más titulares, se estipulan una de dos modalidades: orden recíproca o indistinta. Es aquella en la que hay varios titulares y cualquiera de ellos puede disponer de los fondos con una sola firma. Orden conjunta o colectiva. Lice, esa partecita no se ve. Lice. Está así su presentación. A ver, déjame ver. A ver. A ver, ahora sí. Ya, Lice. Ahora sí, ahora sí. No, ¿Se ve? no, Lice, no me sale. Ahí. Ahí ya salí, Lice. Ahora sí, a ver. Ya, ahora sí. Ahora sí, continúa, por favor. ¿Aló? ¿Quién era la que estaba exponiendo? Lorelai, Lorelai, ¿dónde estás? Creo que está viendo una novela, ¿no? Y creo que estaba corriendo. Ya, grupo 3, ¿quién puede continuar? Adelante. ¿Listo? ¿Yo lo puedo continuar? Claro que sí. Ok. En cuanto a la dificultad de mover la cuenta, más exactamente de retirar fondos, le corresponde exclusivamente al titular. Eso quiere decir que la persona que firme, a la que esté el nombre contrato, solo esa persona puede mover o retirar el dinero de su cuenta corriente. Cuando hay dos o más titulares, se estipula una de estas modalidades.
Eso es cuando ya es una sociedad, ¿no? Cuando hay capital, o sea, el dinero que está en la cuenta es de todos los que están a nombre de la cuenta. Ahí está, volvió Lorelai. Lorelai, ¿qué ha pasado? Se perdió la señal. Lorelai, te escuchamos, adelante. Está con baja señal, ¿no? Es eso. Qué macana, ni modo. A ver, adelante el compañero. ¿Continúo? Sí, Decía que cuando hay dos o más titulares se estipulan estas modalidades. Es que cuando una cuenta está a nombre de una empresa, por decir, el dinero que está ahí está de los socios más. Entonces, los titulares son varios, no es solo un titular en la cuenta. Orden recíproca o indistinta es aquella en la que hay varios titulares y cualquiera de ellos puede disponer de los fondos con su sola firma. Es lo que decía que si hay varios titulares, entonces entre todos ellos, dependiendo del capital que hayan aportado, pueden mover su dinero. Orden conjunta o colectiva, cuando existen dos o más titulares, de forma que cualquier disposición debe realizarse por acuerdo de todos los titulares, excediéndose la firma de todos. Si una cuenta tiene un saldo deudor, cualquier titular puede ser obligado al pago total de esa cuenta. Cuentas a nombre de una o más personas y a la orden de otra, se refiere a que siempre el depósito dispone a la persona cuyo orden está en la cuenta. Si esta persona fallece, se entrega al titular. Eso quiere decir, si hay un socio que tiene dinero en la cuenta, es parte de la empresa y tiene dinero y fallece, entonces el dinero se congela ahí hasta que se espera el testamento o ver dónde va destinado el dinero. Pero no se puede disponer el dinero. Siguiente, listen, por favor. Es de aclarar que la existencia de la cuenta supone un instrumento probatorio y de uso por el depositante a los fines operatorios. En los depósitos a plazo fijo, es un certificado en que le consta el monto de la imposición, los intereses y la fecha de vencimiento. Cuando es un depósito a plazo fijo, igual por contrato se ve que tiene que fijar la fecha en el cual el dinero va a estar a manos del banco y el plazo, ¿no? El plazo que va a ser y el interés que se va a generar en ese tiempo. Todo eso tiene que verse en el contrato, cuando es un DPF, depósito a plazo fijo. Siguiente, listen. Listen, me toca. Voy a continuar yo, Listen. Buenas noches, Listen. Buenas noches, compañeros. Voy a explicar un poco sobre el cierre de cuentas. En el cierre de cuentas hay el depósito a plazo fijo y el depósito a la vista y en caja de ahorro. En el depósito a plazo fijo, estas tienen fechas pactadas. Es la oportunidad en la que el titular puede retirar, hacer el nuevo contrato o prorrogar, es decir, extender el anterior contrato. En el depósito a la vista y en caja de ahorro, esta se cierra cuando el acuerdo es mutuo o por una de las partes, ya sea del titular o del banco.